quisiera resaltar es que es muy importante que el debate sobre el aborto se esté dando no solamente en el ámbito político como pudo verse hace unos días en Argentina, sino la cantidad de literatura académica que está saliendo, publicándose sobre ese tema, y el ámbito estudiantil en el que podemos discutir ciertos asuntos relacionados con el tema. Creo que la discusión de la protección o no protección del feto o hasta qué punto debe protegerse tiene que darse, creo que toca ciertas fibras diferentes y de pronto más sensibles, pero creo que finalmente la discusión se reduce a la protección de la vida de las mujeres que tienen que abortar de forma clandestina y que terminan en muchos casos muriendo. También pudo verse la semana pasada también en Argentina como una mujer murió por tener que practicarse un aborto clandestino. Entonces creo que finalmente el derecho, por ejemplo en este caso de la legalización, tiene que enfocarse en proteger y de pronto en buscar tratar el tema por otros medios como salud pública, ciertas políticas que puedan proteger a las mujeres y proteger la vida de los bebés, pero sin afectar la vida que puede estar perdiéndose por los abortos clandestinos, que finalmente lo que hacen es afectar a cierta población más que a otras. Frente a la legalización del aborto, creo que hay una serie de puntos que hay que considerar. Primero, creo que debe primar siempre la salud y la vida de las mujeres por encima de una posibilidad de vida que es el feto. A raíz de esto, creo que el aborto no debería ser sancionado en el derecho penal porque este se basa en la protección de bienes jurídicos y creo que siempre es más importante una vida ya existente, además de otra serie de derechos muy importantes como lo son la salud, la libertad, la no discriminación y la igualdad de las mujeres. En Colombia cada año hay 400.000 abortos clandestinos, hay una serie inmensa de mujeres que mueren porque ellas desean abortar y el Estado colombiano no se los permite. Creo que una manera primordial de proteger la salud y la vida de las mujeres sería permitiéndoles que aborten. La Corte Constitucional ha admitido 3 casos, pero aquí estamos hablando de una legalización en que el Estado no busque poner por encima sus opiniones morales y religiosas de lo que sería la voluntad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. El aborto en Francia es legalizado hace 45 años. Es una ley muy importante en 1975 que ha legalizado el aborto en cualquier cosa. Es decir, que las mujeres pueden que sean menores o mayores abortar en cualquier caso hasta los 12 semanas después de la fecha de la concepción. Es decir que en Francia tú puedes como abortar en cualquier caso por esa razón hasta las 12 semanas. Pero después de esas 12 semanas tú puedes también abortar si hay un problema de salud para la mamá o si hay también un problema para el bebé hasta el último mes. Es muy importante porque fue una lucha de los jueces en 1900 y los años 70, porque los jueces no querían enviar a la cárcel las mamás que estaban enfrente de ellos. Entonces los abogados y los jueces decidieron de no penalizar a las mujeres que querían abortar. Después estaba una ministra de Justicia que fue una juez sentés que decidió con esta ley de legalizar este aborto. Pero esa lucha no termina. ¿Por qué? Porque en Europa hay también muchos países como Rumania, como Polonia, donde es prohibido. El aborto es todavía prohibido. Entonces, para nosotros, para las mujeres de Europa, es una lucha cada día de hacer respetar ese derecho, que es un derecho del cuerpo de las mamás, de poder como decidir si yo quiero un bebé o si yo no quiero un bebé. Respecto al debate sobre el aborto, yo creo que lo más importante es aclarar desde qué plano se lleva la discusión. Y yo creo que en esta discusión sobre el aborto y todo este debate que hay en este momento, la discusión se ha descentrado y se ha desfocado un poco. Tenemos que tener en cuenta que el debate va de si se legaliza o no se legaliza el aborto, si penalizamos o no a una mujer
que se practica un aborto con todas las consecuencias jurídico-penales que eso entraña. Entonces el debate tendría que ser eso, un debate jurídico y centrado en lo jurídico-penal y no un debate moral o un debate religioso, porque entonces ahí estamos desviando la discusión. Cuando nosotros, por ejemplo, se habla de la legalización del aborto, no es que la gente esté promoviendo que las mujeres aborten o diciendo el aborto es bueno o el aborto, no sé, no nos parece pecado, sino que se está diciendo, bueno, ¿es conveniente o no es conveniente que el aborto sea un delito y que castiguemos a la persona que aborta o la que practica un aborto y la tratemos como un delincuente con todas las consecuencias que ello implica? ¿Tú qué piensas, Mari? Pues es que en realidad esta diferenciación ya ha tenido lugar en otras experiencias a lo largo de otros continentes. Por ejemplo, en Italia, que es un país supremamente católico, digamos, donde se ubica además del Estado Vaticano, que es el de la Iglesia Católica, el aborto está despenalizado hace 40 años. Y en los resultados en países como Italia, como España y como Portugal muestran que definitivamente la despenalización del aborto es conveniente desde varias perspectivas. Por un lado, la despenalización no incrementó el número de abortos en estos países. Por el contrario, lo que se presentó fue una reducción en el número de casos de aborto que se relaciona con el hecho de que cuando las mujeres pueden acudir libremente a los servicios de salud, cuando tienen la intención de abortar, existe todo un equipo de profesionales dispuestos a acompañarlas en esta decisión y se les da también un espacio de reflexión para que ellas puedan decidir finalmente si quieren seguir adelante con la decisión de abortar o no hacerlo. Entonces, por un lado, eso consigue que las mujeres muchas veces desistan de la decisión de abortar y sigan adelante con el embarazo. Por eso se reducen el número de abortos. Pero además, lo que se consigue con estas medidas es que se reduzca las tasas de mortalidad materna. Porque lo que sucede con la penalización del aborto es que muchas mujeres tienen que acudir a sitios clandestinos de aborción para no ser encontradas por las autoridades y finalmente penalizadas y llevadas a la cárcel. Entonces lo que sucede cuando se despenaliza es que las mujeres pueden acudir a abortos seguros y está a salvo su vida. Y a mí hay un punto que me parece importante destacar, sobre todo ya situando el debate en un país como Colombia y contrastando también el debate con lo que pasó o está pasando también en Argentina. Y es que en Colombia las grandes conquistas por los derechos fundamentales se han dado casi todas por vía de la Corte Constitucional, de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces tenemos las excepciones al aborto, tenemos la dosis mínima, la despenalización de la dosis mínima, tenemos la regulación pues, de la eutanasia, el matrimonio igualitario, todas han sido como decisiones desde la Corte Constitucional y no tanto movilizaciones ciudadanas. En otros países pasa lo contrario, que hay una movilización muy grande, hay una movilización ciudadana muy grande que presiona de pronto a las cortes y unas cortes o un congreso un poco más conservador. Para nosotros es a la inversa, ha sido a la inversa. A veces la ciudadanía, estos temas son unos temas más tabú, somos de pronto una ciudadanía más conservadora y las decisiones y las grandes conquistas, repito, han venido por vía de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces me interesa como mirar ese contraste entre países que yo creo que es interesante también para el debate. Que yo creo que muchas veces también el tema de que esas clases de conquistas de derechos vengan de parte de la Corte Constitucional se traduce también en una confusión de los planos que decías antes, y es que muchas veces las personas no logran diferenciar el plano de lo moral, de lo religioso y de lo jurídico. Entonces finalmente terminan siendo los jueces, en este caso los jueces constitucionales, los que definen qué es conveniente jurídicamente, pese a que la ciudadanía no esté en sintonía con esas decisiones.